Génesis capítulo 10. Las naciones de la tierra. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meseb y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askeznaz, Rifab y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Los hijos de Cam fueron Cus, Misrayim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sacta, Ragama y Sacteca. Los hijos de Ragama fueron Saba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Eret, Akkad y Calne, en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehoboir, Cala y Resem, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Misraim fue el antepasado de los ludeos, los amameos, los leavitas, los natuitas, los pastruseos, los carlujitas y los carforitas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Jeb, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Luego, estos clanes cananeos se dispersaron y en su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboyín hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Ber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Afasab, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Julgeter y Mas. Arfasad fue el padre de Selaf. Selaf fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleb, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Maved, Jerab, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán y vivieron en la región que va desde Mesa hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Capítulo 11. La Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llama Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra,
y de donde los dispersó por todo el mundo. Descendientes de Sem. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selaf. Después del nacimiento de Selaf, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selaf tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selaf vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abram, Nahor y Haram, descendientes de Terah. Esta es la historia de Terah, el padre de Abram, Nahor y Haram. Haram fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre Terah aún vivía, Abram se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abram, su nieto Olod y su nuera Sarai, la esposa de Abram. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y ahí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Llamamiento de Abram. Capítulo 12. El Señor le dijo a Abram: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abram partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Ahí el Señor se le apareció a Abram y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abram erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó un campamento, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abram siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Neguev. Abram en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán: es su esposa.
entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces le llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que eras tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes.